Bueno, vamos a repasar un poco la clase que dimos de la República Romana y lo voy a complementar con lo que falta. Así, a grosso modo y rápido, recuerden que les hablé sobre los indoeuropeos que han salido en todos lados, salieron en Grecia. Ellos llegan a la segunda mitad del año 1000 a.C., a lo que se conoce como la República de Italia o el territorio romano posteriormente. En la primera mitad, los primeros que llegan son griegos y etruscos. Los etruscos también tenían ascendencia griega. Aquí les reitero, como se lo dije en clase varias veces, la geografía en la República Romana es absolutamente todo lo contrario a lo que sucedió en Grecia. La geografía en el territorio romano se componía de grandes superficies ideales para la agricultura, contrario a lo que era en Grecia, que eran terrenos muy agrestes. El valle más importante era el valle del río Po, un valle riquísimo para la agricultura. También tenemos la explanada de Lacio, que está ubicada en el centro de Roma. Los montes apeninos son menos escabrosos que los montes griegos y eso evita el aislamiento. Recuerden que gracias a lo escabroso de la geografía griega, Grecia nunca fue una nación políticamente unida. Y eso provocó no solo el aislamiento, sino que también provocó una lealtad hacia cada polis. Los espartanos Esparta, los atenienses Atenas, los tebanos a Tebas, y ahí siguen las más de 2200. En el caso de Roma no tenían esa dificultad, por lo tanto sí tuvieron y desarrollaron lazos políticos y sociales muy diferentes a los de Grecia. Era un territorio más productivo que Grecia y estaba ubicada sobre las famosas 7 colinas. Recuerden también que les dije que una de las 7 colinas es la colina Vaticana, donde se ubica el Vaticano. El río Tíber, también otro río grande, navegable, los ayudó para facilitar el comercio y por ende el desarrollo. Los griegos llegan al sur de Italia, ellos fundaron Cumas, Nápoles y Tarentum, y ahí es donde se inicia la influencia griega en la civilización romana. Ellos ocupan 2/3 de Sicilia, aquí el verbo ocupar sí está bien utilizado. Construyen ciudades amuralladas en los puertos, típico de las poleis griegas. Traspasan su sistema alfabético de escritura, es adaptado al idioma romano. A través de su escultura, arquitectura y literatura proporcionan modelos artísticos y culturales que los romanos copian. Si nosotros vemos las construcciones romanas, la única diferencia notable entre las griegas es el arco, con lo cual podían distribuir el peso de mejor forma, y también la arquitectura romana era más amplia debido a eso. Pero si ustedes ven las edificaciones griegas, van a ver que se basaba en columnas y en unas bases diferentes a las romanas. La cultura romana se considera una continuación de la cultura griega, por eso muchas veces se habla de la civilización greco-romana. Eso para nadie es un secreto. La conquista de los romanos al sur de Italia propicia este contacto. Cuando la República Romana se empezó a expandir sobre su propio territorio, tuvo que tener contacto obligatorio con las polis griegas que se habían fundado ahí. Eso provocó enfrentamientos, a veces buenos, a veces malos. Muchas veces hubo una fusión pacífica, otras veces fue una fusión guerrera. Y les reitero, Roma conquista militarmente a Grecia y Grecia conquista culturalmente a Roma. Los etruscos, lógicamente venían de Etruria, se asentaron al norte de Roma y de ahí se expanden. Edificaron pueblos fortificados con murallas, típico de los griegos. Los etruscos tenían ascendencia griega. Tienen contacto con los colonizadores griegos. Antes del año 600 a.C. adoptan la escritura griega. Simplemente la tropicalizan a su cultura. Transforman las aldeas en pueblos y ciudades. Las organizan. Y esto es muy importante.
los etruscos edifican Roma. Roma no fue edificada por los romanos. Cuando Roma llegó a ser lo que era un crisol de etnias, de culturas, de sociedades, y llegó a ser una civilización unificada, tomando lo mejor de cada civilización que había llegado a su territorio. Las grandes construcciones romanas son etruscas. Las grandes edificaciones romanas son etruscas. Los romanos copiaron hasta la famosa toga etrusca, la manera de vestir romana. Cuando ya asimilaron y tomaron el poder en Roma y lograron eliminar la monarquía etrusca, es una copia de ellos. Recuerden que los primeros romanos eran latinos, un pueblo de pastores nómadas, y sus vestimentas eran como las de los pastores, generalmente eran cueros de oveja. Era una vestidura muy diferente, una vestimenta muy diferente a la que después tomaron. Dentro de la mitología romana aparece Rómulo y Remo. Rómulo y Remo es una invención de los romanos para quedar a la misma altura de los griegos. Como los griegos decían en su mitología que ellos tenían origen divino, entonces los romanos no podían quedarse atrás. Y se inventaron a Rómulo y Remo. Si Rómulo y Remo hubiesen existido, habrían sido descendientes de Eneas. Eneas, troyano, que sí existió, cuya diáspora de Troya es narrada en la Eneida, así como la Odisea narra las aventuras de Odiseo o de Ulises. Eneas es el primero que llega y coloniza una de las 7 colinas de Roma. De hecho, Eneas es un personaje histórico que sí está comprobado su existencia, hijo del rey Príamo. Huye de Troya después de la destrucción de Troya con unos cuantos soldados y es uno de los que empieza a organizar la parte de Roma, o sea, ese territorio. Pero Rómulo y Remo es una invención. Quisiera que demostraran a alguien que haya sido amamantado por una loba y que no se lo haya comido. En el siglo VII a.C. se dan los primeros asentamientos de chozas sobre las 7 colinas. Los pastores indoeuropeos eran latinos y griegos, lógicamente griegos por la parte de Troya. Y los latinos, que ya les comenté que eran unos pastores trashumantes, y ya esa palabra la aprendieron conmigo, eran nómadas, que llegaron a asentar ahí y hacen una simbiosis de su cultura con la de los griegos. Los etruscos tuvieron 100 años de influencia sobre Roma, 100 años de dominio. Las principales construcciones romanas fueron hechas por los etruscos, eso ya se los había indicado y se los repito. En el año 509 a.C. cae la monarquía etrusca. Roma empezó como cualquier civilización de esa época con una monarquía. Después fueron evolucionando otras formas de gobierno. Se funden características etruscas y romanas y nace una nueva Roma. Esta es la Roma que todos conocemos. Cuando hablamos de Roma, generalmente se nos viene a la mente el Imperio Romano. Hablamos o pensamos en Nerón, Calígula, Tiberio, especialmente para las películas de Semana Santa. Pero Roma es toda una historia. Fue un imperio que duró, una civilización que duró 1000 años. Por lo tanto no es tan sencillo. Aquí vamos a hablar únicamente de la República y cuando nos toca hablar de la Edad Media, tenemos que hablar del Imperio Romano tardío. Roma empieza como una monarquía, igual que cualquier civilización de la época. Después de la monarquía cae, se convierte en una república, pero es una república no como la tenemos en este momento encasillada, sino que era una república imperial. En el caso de Roma se formó primero el Estado romano y estas instituciones del Estado romano pasaron a ser parte de la república. Recuerden esto y esto lo van a repetir conmigo en geografía. Un Estado puede sobrevivir solo, pero una república no puede sobrevivir sin el Estado. Son dos cosas diferentes y ya saben cuál es la diferencia.
En la Roma antigua, los romanos adoptan la forma de vestir etrusca, eso ya se los había dicho. Las insignias de poder etruscas se convirtieron en las romanas. El famoso fascio que les hablé, les puse de ejemplo a Benito Mussolini con el fascismo o el fascismo, se llamaba faces delictores. Era un hacha envuelta por un cilindro de varas, símbolo de poder, de castigo o ejecución del dominio. Quería decir que ellos tenían el derecho sobre la libertad de los ciudadanos romanos. Los faces delictores andaban con ese símbolo de poder visible en la mano. Era como un cetro, se usaba para gobernar. El alfabeto latino era una modificación desde los etruscos, tomado a su vez de los griegos. Fue evolucionando hasta llegar al alfabeto que ahora tenemos, que es el origen de varios idiomas. Si bien es cierto, el inglés y el alemán no son de origen latino, son de origen tampoco es bretón, sajón, su alfabeto es latino. El idioma rumano es latino. Parece un francés mal hablado, aunque su alfabeto es cirílico, no es ruso. Es algo extraño, demonía quiere decir Roma. Después el portugués, francés y español tienen sus raíces en el idioma latino. Y si podemos ver, con la excepción del idioma cirílico, del idioma cirílico y el alfabeto cirílico, todos los demás tienen el mismo alfabeto latino. Y la pronunciación es muy parecida. Este es como les he indicado en clase, este es el fase del lector y este es el fascio. Fase del lector es como se llamaba el juez. Fin de la monarquía, yo les hablé sobre la parte mitológica, romántica, tipo corintellado, novelita mexicana, novelita venezolana, que dice que un hijo de un rey, Sexto Tarquino, hijo del rey Tarquino, viola a Lucrecia, esposa del noble Colatino, que es considerada una mujer virtuosa en el año 509 a.C. Ella se suicida por la vergüenza de haber sido violada. Se toma como el ejemplo de la mujer romana. Los mujeres romanos expulsan al rey y su familia porque han sido avergonzados. Se establece una forma de gobierno que inicia la época republicana. Esta era Lucrecia, cuando es violada y cuando se suicida. Pues bien, la verdad es otra cosa. Los nobles pierden poder por el cambio de la caballería a la infantería. Yo les puse de ejemplo la parte de los griegos cuando la guerra al nuevo estilo griego implementan los hoplitas. Y estos hoplitas es el pueblo armado, por lo tanto adquiere poder sobre la caballería aristocrática de los griegos. Aquí sucede exactamente lo mismo. La infantería es armada, es el pueblo, entonces adquieren poder y la aristocracia va perdiendo ese poder. Esto sucede durante el reinado de Servio Tulio, el último rey. Este fue destronado por los nobles para mantener su posición de poder. Digamos nobles, aunque en ese momento no existían, eran aristócratas. Este era Servio Tulio. Y cuando ya cae el otro rey que le sigue a Servio Tulio, la república se convierte, les repito, en una república imperial, se expande y empiezan también a desarrollarse internamente con instituciones políticas internas. El romano, ahora sí, hablando como romano y tomando en cuenta ese crisol de etnias que produce una sola civilización, y no digo razas porque recuerden que raza solo hay una, que es la raza humana, ellos creían en el ejercicio de la autoridad y el derecho a gobernar. Eso se llama imperium, de ahí viene el nombre de imperio. Los magistrados eran los cónsules y pretores, tenían un poder supremo. Reitero, como les dije en clase, magistrados solo son los cónsules y pretores. Después llegaron a haber, además de los cónsules, procónsules y propretores. Esos cuatro son los únicos magistrados de los cuales podemos hablar como tales. Este poder supremo era por tiempo limitado, podían ser juzgados al terminar este. Simplemente durante ese año ellos gobernaban, podían hacer lo que quisieran, pero si cometían un exceso de poder, un exabrupto, en fin, se jalaban una torta, como decimos a lo tico, al final de ese año eran juzgados mediante el balotaje.
el balotaje eran piedras negras y piedras blancas. Si la mayoría de las piedras eran negras, eran condenados. Si la mayoría eran blancas, entonces quería decir que hicieron bien su trabajo. Cada año elegían 2 cónsules, y estos cónsules dirigían la república. Es una copia de la manera de gobernar espartana, para que en la hierarquía espartana un rey vigilaba al otro. En este caso un cónsul vigilaba al otro. El gobierno estaba constituido por 2 cónsules, un pretor. El pretor era el administrador de justicia. En ausencia de los cónsules, dirigían la república. El pretor generalmente era el que andaba con el fase de dictor, o era el dictor. Cuando los 2 cónsules por A por B estaban en guerra, o Roma estaba en guerra, entonces el pretor pasaba a ser el gobernante, y ellos dirigían la república. En el 242 a.C., la fecha no es tan importante, sino sí lo que sucedió, se agrega uno más debido al crecimiento de Roma para juzgar a los nuevos ciudadanos romanos. Ya Roma empieza a conquistar tanto territorio que la población aumenta. Entonces tienen con base, y no dije en base, con base en su crecimiento, la administración pública tiene que crecer, la burocracia. El burócrata es un administrador público, no es como lo decimos ahora en sentido peyorativo. El burócrata de esa época se debía a la administración pública, y por lo general eran muy buenos administradores. Entre 227 y 127 a.C. se nombran 4 más para ser gobernadores de las nuevas provincias. Lógicamente, conforme más territorio tenían, más gobernadores tenían que ir nombrando. Conforme se adquiere más territorio, se nombran procónsules y propretores para que cumplan funciones de gobernadores de provincia. Redundando sobre lo que les acabo de decir. Muy bien. ¿Recuerdan cuando les hablé sobre el tirano griego? El tirano griego simplemente estaba sobre la ley, pero era un hombre querido, era un gran gobernante, fomentaba la industria, la cultura, la educación, embellecía las ciudades, la infraestructura. No es como pensamos ahora que es un tirano. Los primeros tiranos fueron los que fueron cimentando la democracia en Atenas. Recuerdan, con la excepción de Hipias, que era el hijo de Cripselo, que se comportó muy mal, y ese fue el que empezó a darle el nombre actual que tenemos de los tiranos. Pues en Roma sucedía lo mismo con los dictadores. El dictador romano era el que dictaba en una emergencia o en una crisis qué es lo que había que hacer. Cuando había una situación en la frontera, una guerra, lo que fuera, o cualquier situación crítica que se diera en Roma, los 2 cónsules renunciaban y nombraban un dictador. Este podía ser cualquiera. Este dictador gobernaba por un espacio máximo de 6 meses que podía ser prorrogable según la crisis pudiera durar. Muchas veces la crisis duraba menos, entonces ellos simplemente no se aferraban al poder, sino que renunciaban. En la página 121 van a encontrar la historia de uno que se llamaba Cincinato. Bueno, para definir más semánticamente lo que es un dictador, eran poderes ilimitados por 6 meses, finalizaban cuando terminaba el problema. Los cónsules renunciaban a ese periodo, se nombraba de forma periódica. Cincinato era un campesino que sembraba repollos. Hubo un problema, una crisis militar, lo nombraron a este campesino como dictador. En 22 días solucionó el problema, ganó militarmente lo que tenía que ganar y simplemente renunció y se fue de nuevo a su finca a seguir sembrando repollos, o pobres como parece en el libro. Este era Cincinato, y como pueden ver en esta representación, por un lado tiene la fase del lictor, que era el símbolo de poder, algo parecido al cetro, y por otro tiene un arado de mano, que lo caracteriza como campesino. Repito, página 121 del libro. ¿Quiénes eran los funcionarios administrativos? Vamos a repetir esto, muy importante. Los cuestores, administradores financieros, eso ustedes le cuestionaban
todo, como el Ministerio de Hacienda actualmente. Los ediles, sinónimo de munícipe, actualmente eran los que administraban los juegos públicos y la distribución de granos del pueblo. Gobiernos locales, por eso las municipalidades, a los miembros de las municipalidades o municipios se les conoce como edil. Los censores censaban a los habitantes según su edad y propiedades para pagar impuestos, cumplir el servicio militar y ocupar puestos públicos. El Senado estaba compuesto por 300 ancianos, el puesto era vitalicio, aconsejaban a los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Ya sabemos. Cónsules, procónsules, pretores, propretores. De ahí en fuera no hay ni un solo magistrado más. Solo esos 4 pueden ser magistrados. Magistrado viene de maestro. No era un cuerpo legislativo, era deliberativo. Su prestigio impulsó el desarrollo de la República. El cuerpo legislativo es aquel que produce leyes, el que legisla, como nuestra Asamblea Legislativa. Ellos no producían leyes, era un cuerpo de ancianos que respetaban su sapiencia y aconsejaban. Lógicamente, muchas veces esos consejos eran muy bien recibidos por los magistrados y tenían mucho cacheo. Después de esto tenemos la asamblea de centuriones. ¿Qué era un centurión? Generalmente era un aristócrata romano con mucho dinero, militar, que dirigía 100 soldados. En Sudamérica todas las universidades y todas las carreras son gratuitas. Claro, cada estudiante tiene que comprar sus libros. Lo único que no es gratuito es la carrera militar. Es símbolo de élite en Chile principalmente, Perú, Argentina, donde los militares, donde una familia que sea de clase alta tenga por lo menos un hijo en el ejército, porque esa carrera sí es cobrada inmediatamente. Igual sucedía en Roma. Los centuriones, una familia de la alta aristocracia, tenía que tener por lo menos un militar de alto rango en la República Romana, valga decir un centurión. Ellos elegían a los magistrados y aprobaban las leyes. El cuerpo legislativo de la República Romana eran los militares, tipo Cuba o Venezuela ahora. Era el ejército en su papel político. Esto después va cambiando. En el año 471 a.C. se crea el Consejo de la Plebe. Surge por cuestionamientos y luchas entre las órdenes gobernantes. Plebe, plebeyos. La clase no era la clase más baja, porque la clase más baja eran los esclavos. Ellos estaban sobre los esclavos, pero eran los campesinos, los comerciantes, inclusive existían plebeyos con dinero, plebeyos ricos, plebeyos terratenientes. Pero como decíamos aquí, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, seguían siendo plebeyos, sin título. En cuanto a las bases del gobierno, el gobierno de la República Romana se componía de 3 elementos principales: 2 cónsules, después varios otros funcionarios que se convirtieron en magistrados. Esos otros funcionarios de quienes estoy hablando son los pretores y propretores y procónsules. Y el Senado, que era en su mayoría terratenientes, eran ancianos con mucho dinero, con mucho poder en cuanto a las tierras y mucha gente que trabajaba para ellos. La república se puede definir que era una república aristocrática, podía ser cualquier cosa menos democrática. Recuerden cuando definimos demos kratos, el poder del pueblo, que el pueblo no tenía poder, tenía ciertos derechos o más que nada deberes, pero no tenía poder. Esta es controlada por un grupo privilegiado, las élites. Ya todos sabemos que una élite es un grupo económico de poder que ejerce una influencia política directa. Su organización social empieza más que nada por el pater familias. Pater viene de padre, de paterno. El pater familias tenía un poder absoluto sobre su familia. Este poder era hereditario solo para los varones, algo que se heredó inclusive hasta la Edad Media, cuando Roma, el Imperio Romano cae y
Europa se empieza a organizar en principados, reinos grandes, reinos pequeños, y la primogenitura sigue afectando su desarrollo social. Ejemplo, los españoles o castellanos que llegaron a América, los primeros eran primogénitos, y en Costa Rica que llegaron los segundones, que eran los que seguían los hermanos menores, que eran nobles pero sin título. Y no crean que la mujer era invisibilizada, tenía derechos pero menos que los varones. Los nombres de pila eran limitados, su apellido indicaba a qué clan o grupo social pertenecían. Ese clan se llamaba gentes, de ahí viene la palabra esa gente cuando nos referimos a una masa de personas. O gentilicio. Gentilicio viene de cómo se le llama a una persona natural de un territorio. Ejemplo, el gentilicio de Costa Rica es costarricense, el de Jamaica, jamaiquino, el de México, mexicano, el de la India, indio, no digo hindú, indio. Y ahí viene la raíz etimológica de gentilicio o gentes. Era el grupo social o territorio al cual pertenecía. La sociedad se dividía entre patricios, los padres, y plebeyos, pertenecientes a la plebe, gente llana del pueblo. Aquí viene, recuerden lo que les dije, no me confundan los patricios con los magistrados. Magistrados eran solo 4. Los patricios eran todos los gobernantes. Los patricios eran los senadores, cónsules, centuriones, gobernadores como los pretores, propretores y cónsules y procónsules. Los magistrados, aparte de ser magistrados, eran patricios, pero los patricios no eran magistrados. Que les quede claro, por favor. Senadores, gobernantes, aristócratas, títulos hereditarios, solo ellos podían gobernar por linaje. Eso era un patricio. ¿Qué es el linaje? La herencia del título. Después ya en Europa se inventan la famosa sangre azul, o rey por la gracia de Dios o por derecho divino, como decía Juan Sin Tierra, el príncipe Juan, que era el hermano del rey Ricardo Corazón de León. Los plebeyos eran ricos terratenientes sin título o pobres. Como les dije hace un rato, podía ser cualquiera. Podía ser alguien, un simple campesino era un plebeyo, pero ese campesino que trabajaba en un latifundio, en unas fincas enormes, el dueño de eso puede ser tan plebeyo como él. Simplemente tenía plata, pero no tenía título, no tenía linaje, por lo tanto no pasaba de ser lo que era. O como decimos aquí en el campo, el que nace para maceta, del zaguán no pasa. Puede tener la plata que quisiera, pero la mona que se vista de seda, mona se queda, decían ellos. Parte de su organización social. En el siglo V a.C. se da una disputa de parte de los plebeyos para lograr equiparar sus derechos a la de los patricios. Empiezan a exigir derechos, ya no solo deberes. Se retiran del Estado y se niegan a pertenecer al ejército. Recuerden que Roma había copiado el modelo hoplita de los griegos. Inclusive en una película, Cleopatra, muy vieja por cierto, con Marlon Brando y Elizabeth Taylor, hay una parte donde las legiones romanas, que están con Marco Antonio, que es personificado por Marlon Brando, llaman en la película, hagan la tortuga. Y la tortuga era que ellos se cubren de manera rectangular con todos los escudos. Esa tortuga es griega, ellos se la copian. ¿Por qué esta similitud? Porque cuando vimos Grecia yo les hablé que cuando el soldado hoplita de infantería es compuesto por el pueblo, se arma, presiona a los aristócratas que eran los de la caballería para tener derechos. Pues recuerden que la historia se repite, y aquí se repitió en Roma. Resulta que el pueblo simplemente dice, si no me dan derechos me retiro del Estado y no pertenezco al ejército. Entonces ustedes se imaginan la República Romana, que era una república imperial sin ejército, entonces exigieron sus derechos. Exigen igualdad, matrimonios mixtos y ser electos en puestos altos. El matrimonio mixto, que no se entienda como se entiende ahora,
que es matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio mixto era entre un aristócrata y un plebeyo. De acuerdo, que les quede eso claro. Era una cuestión económica y social, no de género. Los patricios se ven obligados a negociar. Se están quedando solos. Recuerden que ese pueblo era la materia prima del ejército. Se instituye la tribuna de la plebe. Protege a la plebe de los magistrados. Resulta que los magistrados, un momento,